Hola, nuevamente vuelvo a saludarles con afecto y les doy la más cordial bienvenida a quienes nuevamente tengan a bien el ingresar para escuchar y mirar este video mensaje. Hoy quiero, si me permiten, con la gracia y la dirección divinas, el compartir con ustedes un mensaje acerca de lo que significa el hecho de estar sin Cristo y estar con Cristo en esta tierra. Y estoy tomando como ejemplo para aplicar estos conceptos de lo que sería, como lo dice la historia de toda la humanidad, desde los albores allá en el Antiguo Testamento, desde la creación del hombre y el entorno del desarrollo del planeta, que también es obra del poder de Dios. Todos los eventos que se han sucedido a lo largo de la historia del desarrollo de la humanidad se clasifican en dos grandes etapas. Una primera etapa que tiene que ver desde los albores de la creación misma de los seres humanos hasta la venida de Jesucristo, etapa que se conoce como eventos sucedidos antes de Cristo. Y a la otra grande etapa, o la segunda y última etapa, que abarca desde todos los eventos sucedidos en la historia del desarrollo de la especie humana en el entorno del planeta creado por Dios mismo, que es nuestro planeta, que es nuestra casa, el planeta Tierra, hasta nuestros días. A esta segunda etapa se le conoce como eventos sucedidos después de Cristo. Y hoy quiero tomar como un ejemplo espiritual lo que significaría aplicarlo en un sentido espiritual a lo que es estar sin Cristo en esta tierra, es decir, vivir antes de decidirse por Cristo, antes de decidirse por Cristo, vivir antes de haber reconocido que se es pecador, que tenemos una naturaleza caída, que necesitamos por tanto el perdón de Dios de nuestros pecados y por tanto la salvación y la vida eterna para evitar ser condenados. Y también la otra etapa que se considera como después de Cristo, que es el resultado de haber venido a Cristo y tener una vida después de Cristo transformada, de convertirse en una nueva creación de Dios por medio de la fe en Jesucristo, al haber reconocido el pecador sus pecados, pedirle perdón a Dios por ello y haber recibido por la gracia divina el perdón de sus pecados y la redención de su alma, concediéndole Dios una nueva vida en Cristo. A esto es lo que le llamaríamos, y aplicado en un sentido espiritual, una vida después de Cristo. Contrario a lo primero, que es una vida sin Cristo, una vida que se vive bajo el régimen, vamos a decirlo así, de la carne. El segundo aspecto de vida espiritual, que es al que le llamo vida después de Cristo, es un régimen de vida bajo el poder y la dirección del Espíritu de Dios. Resulta trascendente que el personaje que se usó para dividir a la historia, y no es cosa menor, que sea Cristo, mediante su advenimiento, a través de su nacimiento en esta tierra, quien divide y parte la existencia de la humanidad. Se habla de antes de Cristo y después de Cristo, poniéndolo a Él como centro del desarrollo de la especie humana. ¿Y cómo no habría de ser así? Pues Él es, en su carácter divino, 100% divino, y también como hombre fue, es y por siempre será perfecto también. Ya el profeta Isaías, siglos antes de la venida del Mesías prometido por Dios para la salvación de la humanidad, nos hablaba de los nombres que habrían de calificar al Mesías. Una profecía que fue dicha por el profeta siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera en esta tierra. Y este pasaje nos dice lo siguiente:
Este pasaje se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nombres que califican al Mesías y dan a conocer su carácter divino y también con una humanidad perfecta, sin tacha alguna, es decir, sin pecado. Jamás ha habido pecado ni habrá pecado en el Mesías, Cristo mismo, el Hijo unigénito de Dios. Y esto de admirable, ¿qué es? Sino el hecho de que Él es santo, justo, amoroso, milagroso, perfecto. Él resucitó muertos, Él sanó leprosos, devolvió la vista a ciegos, libertó a aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos, entre muchos otros milagros que Él hizo. No hay nadie que nos maraville de tal manera como solo lo hizo el Mesías, Cristo Jesús. Por tanto, Él es admirable y digno de seguirle y obedecerle. El segundo nombre que usa aquí para calificar al Mesías el profeta Isaías es consejero. En su condición divina, el Mesías, es decir, Cristo Jesús, Él tiene el conocimiento y sabiduría que son totales, infinitas y absolutas. Y por tanto, ¿quién nos dará un mejor consejo que este ser divino? Bienaventurados aquellos que pedimos su consejo para decidir día a día en nuestras vidas a través de leer, conocer y vivir su palabra. El siguiente nombre que usa el profeta es Dios fuerte. Él es Dios y como Dios que es Él, tiene el poder total y absoluto. Él es Dios omnipotente, por tanto, y absolutamente nada es imposible para Él. Él ha prometido guardarnos, protegernos, sustentarnos y preservar nuestras vidas para vida eterna. ¿Cómo no confiar en Él con estas características? Nuevamente, gozosos y bienaventurados aquellos que tenemos a un Dios omnipotente, por Padre Celestial, por Dios y Señor nuestro. El siguiente nombre precisamente es Padre Eterno. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo pecador arrepentido que deposita su fe en Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados ha de convertirse en un hijo de Dios y ser, por tanto, bendecido con el amor, la gracia y la misericordia que son infinitas en un Dios que es el Padre Celestial de Jesucristo, y también a todos aquellos que depositamos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, habremos de pasar a tener a el Padre Celestial de Jesucristo, como nuestro Padre bendito, celestial y eterno también. Dichosos y bienaventurados aquellos que tenemos al Padre Celestial por nuestro Padre. Y el último nombre de estos 5 nombres que usa el profeta para designar al Mesías es Príncipe de Paz. Solo la paz de Dios es confiable, es eterna y sobrepasa todo entendimiento humano. Es una paz que el hombre jamás obtendrá de todo lo que le ofrece este mundo, porque es una paz total y absoluta que solo Dios ofrece. Es la paz divina y solo la provee aquel que es el príncipe de la paz. Solo Cristo ofrece esta paz.
Y nos lo promete diciéndonos así. Ahí en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, nos promete lo siguiente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bienaventurados aquellos que ya somos de Cristo. Si es tu caso, que vives todavía en una etapa espiritual antes de Cristo, a la que yo le llamo en este caso tomando en cuenta lo que es la división de la historia de la humanidad en dos grandes bloques o porciones, que es la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo, yo asociándolas en un sentido espiritual y llamándole a lo que es antes de Cristo, aquello que es vivir en un régimen de la parte humana caída, es decir, el régimen de la carne, porque se vive antes de venir a Cristo, antes de confiar en Cristo, antes de arrepentirse y depositar la fe y la esperanza en Cristo para recibir perdón de pecados y por tanto la salvación y la vida eterna. A esto me refiero por una asociación espiritual de lo que significa vivir antes de Cristo. Y la siguiente aplicación espiritual es vivir después de Cristo. Con ello me quiero referir en un sentido espiritual a quienes vivimos ya después de haber venido a Cristo, de haber depositado en Él nuestra fe y nuestra esperanza, porque reconocimos nuestros pecados y pedimos a Dios perdón y contamos con su gracia para ser perdonados nuestros pecados, redimir nuestras almas y por tanto darnos una nueva vida en Cristo y vivir con una nueva creación, es decir, una vida después de Cristo. Esto es lo que deseaba compartirles. Reflexionemos acerca de esto. Si es tu caso que aún sigues viviendo bajo el régimen de la carne, tienes el recurso de arrepentirte, de pedir perdón a Dios, de poner tu fe en esperanza en Cristo para recibir ese perdón de pecados de parte de Dios y por tanto alcanzar gracia delante de Él para la redención de tu alma y darte la salvación y la vida eterna y una vida nueva en Cristo para vivir después de Él y a partir de Él bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios. Que así sea. Que Dios les bendiga a todos aquellos que tuvieron a bien venir a escuchar y mirar este video mensaje. Chao.